Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy es la primera conferencia del curso correspondiente al 2014-2015 que organiza ACAESA, por supuesto con la colaboración de la UPV-HU y de las aulas de la experiencia. De alguna manera son ellos los que nos dan cobijo en todas nuestras actividades. La conferencia va a ser impartida por el doctor en Historia Medieval, don Ismael García Gómez, y va a versar sobre el Fuero de Vitoria, nuevas perspectivas e interrogantes desde la arqueología. Ismael García Gómez es arqueólogo, doctor en Historia Medieval por la UPV, en la cual buena parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el contexto del Grupo de Investigación en Patrimonio constituido de la UPV-EHU, al que pertenece. No obstante, es asimismo socio cofundador de Enclave KST, empresa especializada en el registro, investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico arquitectónico. Asimismo, lleva 15 años colaborando en los trabajos del Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Buena parte de sus investigaciones están centradas en nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz y su hinterland, evolución de un sistema urbano entre los siglos XI y XV. Fue el título de su tesis doctoral. Autor y coautor de varios títulos dentro de las monografías de Arqueología de la Arquitectura. Como él se defiende su tuit, vitoriano despistado, doctor en arqueología con intereses múltiples y raros, entre ellos la historia de Vitoria y eso que llaman arqueología de la arquitectura. Al finalizar la exposición de Ismael, se abrirá un turno de preguntas para ampliar o aclarar aquellos puntos de interés de todos ustedes. Sin más, cedo la palabra a Ismael García Gómez. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de ACAESA esta amable invitación a compartir con el público vitoriano, una parte del público vitoriano, los resultados o una parte de los resultados de las investigaciones que ya van para 2 décadas largas que se están realizando en torno a la Catedral Santa María y también todas las excavaciones arqueológicas que no solo en la catedral se han realizado, ¿no?, en nuestra querida almendra medieval. En primer lugar, me gustaría hacer una advertencia. Voy a hablar del fuero y soy arqueólogo. No soy especialista, o sea, soy doctor en Historia Medieval, efectivamente, pero yo no soy especialista en análisis documental, en todas esas disciplinas, paleografía, diplomática, y ni siquiera soy una persona de las que más habituadas está a enfrentarse a los documentos escritos. Hecha esta aclaración, en primer lugar, lo cierto es que, después de 3 décadas de investigaciones, desde la disciplina arqueológica, a partir de los descubrimientos que hemos podido realizar, pues sí que tenemos algunos comentarios o interrogantes que hacer a lo que creemos conocer sobre los orígenes de Vitoria y, en particular, a lo que se refiere a un documento en concreto, un documento que tiene un papel, vamos a decir, simbólico, casi fetiche en nuestra historia, que es el documento fundacional, el fuero conocido de Sancho el Sabio. ¿De acuerdo? Bueno, quien más, quien menos, todos estamos familiarizados con el hecho de que en el año 1181 Sancho el Sabio, rey de Navarra, concede a los pobladores de una aldea que se llamaba Gasteiz una serie de derechos que se recogen en un texto, en un documento que habitualmente llamamos fuero o carta foral, se considera que este documento es, por así decir, el Big Bang, el pistoletazo de salida de la historia de Vitoria. Es como
digamos, en ese momento Vitoria nace a la historia, ¿de acuerdo? Gasteiz, la realidad que tenía que ver con Gasteiz, era un prólogo que apenas conocíamos, se habla de una aldea muy modesta, como otra cualquiera de las de la Llanada Alavesa, y sin embargo, las excavaciones arqueológicas, una de las cosas que han puesto de relieve es que si bien este documento de fundación data del año 1181, es decir, de finales del siglo XII, los primeros gasteiztarras que se han documentado arqueológicamente en el entorno de la Catedral Santa María, sabemos que estaban ya ahí arriba, en lo alto del cerro, en el siglo VIII, es decir, 4 siglos antes, 400 años antes como mínimo, al momento clave de la concesión del fuero. El fuero tiene, por supuesto, muchísimos aspectos interesantes y relevantes que tratar, pero yo me voy a quedar en aquellos que creo que son más relevantes al efecto del tema que pretendo tratar hoy. Y nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el encabezamiento y el final del documento, ¿de acuerdo? Voy a hacer bastantes lecturas textuales del documento, traducciones al castellano, lo voy a traducir directamente pues un poco para facilitar la comprensión de todo el tema. Entonces, el documento comienza, bueno, in Dei nomine, etcétera, etcétera. Yo, Sancho, por la gracia de Dios, rey de Navarra, hago este documento de confirmación para todos vosotros, mis pobladores de la Nueva Victoria, tanto presentes como futuros. Me place benévola y razonadamente poblaros en la dicha villa, a la que puse nuevo nombre, a saber, Vitoria, que anteriormente se llamaba Gasteiz. El documento está escrito en latín medieval. La traducción en la que voy a basar toda mi charla es la conocidísima realizada por Vilimer entre finales de los 70 y principios de los 80, ¿de acuerdo? Y como veremos, pues en ese traspaso del latín al castellano, este hombre en aquella época, me refiero a hace tres décadas, cuando hizo su traducción, incurrió en algunos errores, no tanto de traducción, sino de que él tenía en la cabeza que la Edad Media de Vitoria era de tal forma y que ciertas palabras requerían X traducción y no otra traducción. Seguro que Vilimer, si tuviese conocimiento de las excavaciones arqueológicas, parte de la traducción la revisaría y la realizaría de otro modo. Nosotros, particularmente yo, lo que voy a hacer a lo largo de esta charla es simplemente lanzar algunas hipótesis y hacer algunas sugerencias. No pretendo cargarme de un plumazo, no pretendemos cargarnos todo lo que estaba escrito hasta ahora, pero sí al menos ponerlo en cuestión en base a que los datos que estamos descubriendo realmente lo ponen en cuestión. También es muy importante la parte final del documento. La parte final del documento recoge la data tópica, es decir, el lugar donde se redacta el documento, Estella, hecho el documento en Estella, y la data crónica, es decir, la fecha en la que se hace el documento, el mes de septiembre. Era de 1219, que responde en nuestro calendario al año 1181. Reinando yo, rey Sancho, por la gracia de Dios, rey en Navarra y en Tudela. De acuerdo. Traigo esta imagen a colación. Yo, cuando iba al colegio, la Icastola, nos repartieron a todos los escolares un cómic muy chulo, voy a utilizar, porque yo creo que en gran medida, si me he interesado por la historia de Vitoria, fue gracias a este cómic, donde se tomaron muchas molestias en trasladar lo que es un conocimiento literario, en discurso, en palabras, ya sea escrito u oral, traducirlo a imágenes. Y claro, a la hora de traducirlo a imágenes, las imágenes son muy plásticas, pero a veces son un tanto engañosas. En este cómic se imaginaron al rey Sancho el Sabio sosteniendo el documento y rodeado de los habitantes de la primitiva Gasteiz.
y leyendo un poco la entrada del documento. Pero como os he dicho, como sabéis, el documento el rey Sancho lo firma en Estella. ¿Esto qué significa? Que esta escena, que está relatada en el cómic, de ella no tenemos conocimiento absoluto, o sea, conocimiento histórico. No podemos asegurar que aunque el fuero de Vitoria lo suscribió Sancho el Sabio, no podemos confirmar que Sancho el Sabio en ningún momento estuviese en Vitoria. Aunque es probable pensarlo que fuese así, no podemos afirmarlo categóricamente, ¿de acuerdo? Entonces, traigo esta imagen a colación porque muchas veces los detalles de la historia tenemos ciertos tópicos metidos en la cabeza y a veces quitar esos tópicos de la cabeza es muy complicado. ¿Cuántas veces habré oído lo medieval que es la torre de Doña Ochanda? La torre de Doña Ochanda no tiene prácticamente nada de medieval, pero nada. Y muchos de vosotros, de ustedes, incluso os acordaréis de cuando la reconstruyeron. Yo no sé si, creo que fue por los 70, yo no sé si andaba por aquí, pero vamos, no, pues es muy difícil quitar esas imágenes tan potentes de la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, un poco, hay que hacerlo poco a poco y sin ser demasiado abrupto, ¿no? Entonces, es un poco, insisto, lo que voy a tratar a lo largo de esta charla. Es un poco ir minando, con mucho cuidado, lo que creíamos saber y poniéndolo en cuestión. Podríamos hablar, o yo he dado en bautizarlo ya en varios artículos, el relato clásico de los orígenes de Vitoria. El relato clásico de los orígenes de Vitoria, podríamos, que es el que encontramos en la mayor parte de las publicaciones que utilizamos hoy día sobre la historia de Vitoria, el relato clásico de los orígenes de Vitoria, lo de clásico es por oposición al que entiendo que va a ser el nuevo relato, que es el que estamos empezando a construir ahora, ¿de acuerdo? Entonces, el relato clásico consistiría, dicho de forma extremadamente sintética, en tres grandes momentos históricos, ¿de acuerdo? El primer gran momento se correspondería al año 1181, la concesión del fuero por parte del rey Sancho VI de Navarra, la construcción de las murallas de la zona alta del Cerro de Gasteiz, que hoy día son visitables, o al menos una parte de ellas, y el trazado de las tres primeras calles situadas en la misma zona y las dos iglesias fortaleza. San Vicente, que se dice que era un castillo, y Santa María, que sería una iglesia fortaleza. Ese sería el primer gran momento. El segundo gran momento vendría después del asedio de 1200. Álava es un territorio navarro, Vitoria es una ciudad navarra que entre el año 1199 y el año 1200 sufre un asedio que dura, creo que son alrededor de 9 meses, muchísimo tiempo. Los vitorianos resisten, pero al final piden la merced al monarca navarro, que en aquel momento es Sancho VII el Fuerte, pide la merced de rendirse, que les deje rendirse ante el rey castellano, que es el que les está asediando. El rey castellano, que es el que está asediando la ciudad, es Alfonso VIII de Castilla. Nuestro relato clásico de los orígenes lo que dice es que cuando los castellanos rinden la plaza de Vitoria, el rey Alfonso VIII construye 3 nuevas calles hacia occidente, que son pues, las que todos hoy conocemos: Correría, Zapatería y la calle Herrería, ¿no? Las 3 calles de ese lado, que se las deberíamos a Alfonso VIII. También se habla en el año 2000, claro, esta construcción, este plan urbanístico, supuestamente sucede después de un gran incendio que asola toda la ciudad, que se supone que sucede en el año 1202. Por eso aquí en la imagen, en la diapositiva, tengo recalcada esa fecha. Y el tercer gran momento tiene que ver bueno, pues con la ampliación hacia oriente de la ciudad. Sabemos que en el año 1256 Alfonso X de Castilla estuvo por Vitoria y sabemos, por varios documentos,
que realizó varias obras de carácter urbanístico, vamos a decir, ¿no? Sabemos a ciencia cierta, porque él en sus documentos lo dice, que construyó la iglesia de San Ildefonso. Sabemos también que fue, en parte, promotor de la traída de aguas desde Olarizu del llamado Cauce de los Molinos. Sabéis que más o menos por debajo de la calle Francia, luego Nueva Fuera, etcétera, por ahí transcurre un río que se llamaba Cauce de los Molinos, aún está ahí. De hecho, hay un nombre de una calle, la calle del Cubo, que está en relación con uno de los molinos que había, tiene el nombre porque ahí estaba el molino. Bueno, pues ese río no era un río, vamos a decir, de origen natural, tenía una acequia de origen artificial. En fechas del reinado de Alfonso X se encauzó y ese mismo río sirvió como foso para la defensa de las murallas de esas 3 nuevas calles que se habían hecho, que, pues vamos a decir, son la Cuchillería, la Pintorería y la calle Nueva Adentro. Bien. Pero ¿cómo nos ha llegado este relato hasta la actualidad? Pues bueno, a poco que hagamos una investigación, y yo pues me he tomado esa molestia, yo siempre me preocupa mucho cuando leo. Claro, yo creo que la palabra clave de cualquier investigador tiene que ser escepticismo, hay que ser escéptico. Hay que tratar no tenemos por qué creer que nos engañan, pero sí que hay que ser escéptico sobre las fuentes que han utilizado los historiadores que me han precedido para decir lo que dicen. Del mismo modo espero que los historiadores que vengan después de mí pues que me critiquen del mismo modo y sepan ver dónde flaqueé en mis argumentos. Entonces, al final, si no te conformas con las publicaciones últimas y ves por qué en el año 2015 los historiadores dicen lo que dicen, y te remontas y te das cuenta que todos se refieren a nombres como Micaela Portilla, a Julio Caro Baroja y a otra serie de gente. Si vas a las publicaciones de Caro Baroja, te das cuenta que en gran medida se basa en Eulogio Cerdán, y así, un poco, muy simplificado, el esquema que tenéis en pantalla. ¿Qué significa esto? Que a grandes rasgos, el relato clásico de los orígenes de Vitoria se acuñó en el siglo XVI, y el que lo fundamentó fue Esteban de Garibay. Los demás, con mejor o peor fortuna, se han limitado en general a repetir una historia que ya les habían contado. Es bastante habitual entre los historiadores que, pues yo mismo, dices, ¿pero quién soy yo para corregir, por decir, a Micaela Portilla? Con el bagaje que tiene, la cantidad de investigaciones a sus espaldas y todo lo que le debemos. Bueno, pues evidentemente sus aportaciones son impagables y son válidas aún hoy en día, la gran mayoría, pero admiten correcciones y correcciones de matiz que nos permitan mejorar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, realizado un poco este viaje hacia atrás en el tiempo, al final me di cuenta que había que ir a los primeros historiadores que historiaron ese primer relato clásico de los orígenes de Vitoria para ver en qué se fundamentaban. Está claro que ellos no se fundamentaban en excavaciones arqueológicas, pero ¿en qué documentos se fundamentaban? La sorpresa que te encuentras es que tú crees que ellos se basaban en documentos escritos y la mayor parte de las cosas que os he contado de este relato no se sostienen en documentos escritos, sino en tradiciones orales o tradiciones escritas, pero tradiciones al fin y al cabo. Lo cual, digamos, desde un punto de vista científico y desde el siglo XXI, pues no podemos admitirlo. Bien, pero ya os he dicho al principio que al final mi enfoque es el de un arqueólogo. Yo no me dedico fundamentalmente al texto escrito. ¿Cuándo
tiramos la primera pieza del dominó, que es lo que ha decantado este efecto dominó y hace que ahora ya, por lo menos los que estamos al día de lo que es la historia de las últimas investigaciones, sabemos que todo esto que os he contado, en su gran mayoría, no se sostiene. No se sostiene. Pues bueno, la primera pieza del dominó en caer tiene que ver con las excavaciones en la Catedral de Santa María, que todos conocéis y probablemente habréis visitado. Las excavaciones empezaron pues a finales del siglo XX, yo creo que se empezó en torno a 1996, 97, yo no estaba todavía, yo entré a formar parte del equipo en el año 2000, y bueno, en el discurso de las excavaciones, en la zona, digamos, de la nave, uno de los hallazgos más sorprendentes y más importantes que se realizaron tienen que ver con que descubrimos que la catedral estaba construida literalmente sobre el trazado de la primitiva muralla de la ciudad. También descubrimos, y esto es bastante relevante, que las primitivas calles empedradas, algunas de ellas estaban cortadas por la construcción de la propia muralla, lo cual significaba que esas calles estaban empedradas antes incluso de la construcción de la muralla. La pregunta es, tanto en el caso de la muralla como en el caso de estas calles empedradas, ¿y cuándo se empedraron? ¿Y cuándo se construyó la muralla? Bueno, pues ya sabéis que los arqueólogos tenemos diversos métodos para llegar a conocer las cronologías de los hechos. Uno, fundamental, clave, es la propia estratificación, la disposición de los estratos. Cuando excavamos, el fin principal de una excavación no es en encontrar objetos. El fin principal de excavación es poder reconstruir regresivamente qué estrato se depositó antes y qué estrato se depositó después. Eso es lo fundamental de hacer una buena excavación. No sacar mejores objetos, sino saber a ciencia cierta qué es antes y qué es después. A esto nosotros le llamamos cronología relativa, porque no solo sabemos qué es antes y qué es después, no sabemos fechas concretas. Para saber fechas concretas, tenemos que recurrir a otros recursos indirectos. Eso sí, siempre después de haber hecho una buena excavación y saber estrato por estrato cuál es el orden. ¿Y cuáles son nuestros otros recursos? Pues estos otros recursos son, por ejemplo, la numismática, las monedas que nos aparecen en cada estrato. Nos puede servir para fechar un estrato. Nos puede servir para fechar un estrato las cerámicas, por supuesto. Las cerámicas es el objeto más valioso a la hora de fechar un estrato. Nos pueden servir también los documentos escritos. Imaginaos que encontramos un estrato que es un nivel de incendio y tenemos en el archivo, encontramos un documento que nos habla de un incendio. Pues podríamos presumir que ese incendio es el que hemos encontrado en el estrato. Y luego, por último, están todos estos sistemas de datación y el más conocido es el del carbono 14 o radiocarbono. El sistema del carbono 14... no es la solución de todos los problemas de los arqueólogos. Normalmente cuando en prensa sale una datación de carbono 14, no se cuentan las cosas como son. Una datación de carbono 14 se hace sobre fragmentos de carbón o fragmentos de madera que se mandan a un laboratorio y entonces hacen un estudio de un isótopo muy concreto, que es el del carbono 14, y entonces contando la cantidad de isótopos y descontando años, pues pueden saber cuándo se depositó ese carbón en el lugar, o mejor dicho, si ese carbón viene de un árbol, cuándo se mató ese árbol, se cortó ese árbol para convertirlo en carbón. Eso nos puede servir de indicio. Pero ya sabéis, eso sí que lo sabréis, que siempre dan una horquilla cronológica, nunca te dan una fecha concreta, te dan un periodo probable, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de las murallas de Vitoria, y el estudio de las argamasas, en el estudio de las argamasas, del material que une piedra con piedra, ahí hay carbones, y esos se pueden estudiar.
también se pueden estudiar los carbones que aparecen en los estratos que están cortados por la cimentación de la muralla y también aquellos que están adosados a la muralla. Y si mides por carbono 14 esas tres cosas, cruzas los datos, puedes saber más o menos en qué fechas, en este caso, se construyeron las murallas. Y en este caso, la sorpresa, y esta es la primera pieza del efecto dominó en Caer, es que las murallas se construyeron aproximadamente un siglo antes de la concesión del fuero. Por lo tanto, una de las cosas que presumíamos en el discurso original de los orígenes, que era que las murallas, el urbanismo, las promovió Sancho el Sabio conjuntamente o al mismo tiempo que concedía el fuero, pues uno de los elementos ya sí se nos cae. Y además, como tenemos las calles empedradas, que sabemos que todavía son más antiguas, bastante más antiguas que las propias murallas, es decir, podemos afirmar que el trazado de las calles es muy anterior a Sancho el Sabio y anterior todavía a las propias murallas. Con lo cual, otra de las piezas del esquema que se nos cae. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la primera pieza en caer. De repente nos encontramos en un vacío. En un vacío. Era una pregunta que nos dejaba absolutamente perplejos. ¿Y dónde encontramos respuesta a esto? ¿En qué documentos, qué historiadores nos pueden explicar esto? Pues evidentemente no hay nadie que nos lo pueda explicar. Pero una de las cosas que tenemos que empezar a cuestionarnos es lo que yo he dado en denominar el paradigma fundacional. Tenemos no solo el fuero de Vitoria, en Álava y fuera de Álava tenemos un montón de documentos que son las cartas Puebla, cartas forales o fueros, que hasta el momento se han considerado siempre como la fecha en que se ha concedido el fuero ha sido siempre considerada como el momento de nacimiento de una ciudad, o de una villa, o de una población. En Vitoria ya hemos visto que eso no funciona. ¿Funcionará en el resto de villas? Pues habrá que hacer las investigaciones arqueológicas pertinentes. Pero las excavaciones que se están haciendo ya con esta nueva perspectiva están demostrando que mucho antes de la concesión de los fueros, las villas ya tienen un urbanismo muy potente. No son simples aldeas. Es decir, que los reyes, cuando conceden un fuero, lo hacen con mucha vista. Identifican una población que destaca entre las demás y a esa dicen: vosotros ahora os arrimo a mi ascua, os concedo un fuero, vosotros me rendís vasallaje y todos contentos. ¿Vale? Pensábamos que antes era una aldea muy modesta de simples campesinos, que viene el rey, hace una inversión económica potentísima, construye unas murallas, hace unas calles y de repente lo que era una simple aldea se convierte en una gran ciudad. No. Lo que estamos viendo es que probablemente, en la mayor parte de los casos, primero son villas ya que han adquirido una importancia por sí mismas y luego vienen los reyes y les conceden, como una forma de confirmar su estatus a cada una de las ciudades, les concede el fuero. De tal forma que, como vengo diciendo todo el tiempo, todo el esquema que os había planteado al principio del relato clásico de los orígenes de Vitoria se resquebraja. Se resquebraja por completo y entonces hay que volver a reconstruirlo. Tenemos que hacer como los restauradores y ver qué hay de lo que se ha dicho que se puede reutilizar y que sigue siendo válido y qué otras cosas hay que corregirlas y cuestionarlas completamente. Pues en ello estamos, en ver cómo podemos, qué es lo que podemos aprovechar y qué es lo que no se puede aprovechar. Y lo primero que nos hemos tenido que plantear, lo primero que me he planteado es, voy a reconstruir voy a ver cómo se ha construido ese relato fundacional a lo largo de la historia. Bien, por si ya veo que hay gente que está tomando nota, esto puede ser interesante. Todo lo que voy a decir a partir de ahora está contenido en una publicación de la Universidad del País Vasco. Bueno, el libro que hay arriba es Vitoria-Gasteiz y su Internet, es mi tesis doctoral, que si todo va bien, dentro de un mes o un par de meses a lo sumo, estará en la calle publicada. Pero lo que sí que está publicado
es el libro que tenemos aquí en la zona baja, ¿de acuerdo?, que se titula Arqueología e Historia de una ciudad, los orígenes de Vitoria-Gasteiz, que son 2 volúmenes. Este libro contiene todo lo que las revelaciones de estas últimas décadas realizadas en las investigaciones de la Catedral de Santa María y otras partes del Casco Viejo. Pero yo os recomiendo que adquiráis el libro, porque, bueno, yo todavía soy de los de papel. Pero si aun y con todo seguís teniendo interés, que sepáis que lo tenéis disponible gratuitamente en Internet, ¿de acuerdo? He puesto la dirección arriba, es una dirección muy complicada, pero si hacéis una búsqueda Arqueología e Historia de una ciudad Vitoria, Academia Edu, enseguida os sale y os podéis bajar los 2 PDFs de los 2 volúmenes. Bueno, pues que sepáis que todo lo que os voy a contar ahora, esto ya lo hemos discutido mucho entre especialistas y ya lo damos por bastante correcto, por bastante bueno, y que si queréis tener más información, pues lo tenéis en esta publicación. Bien, en esta reconstrucción de todos los historiadores que han hablado de los orígenes de Vitoria, pues ahí tengo un resumen de una lista, ¿vale? Entre ellas contamos, no creo que lo podáis leer, pero he querido ponerlos todos, encontramos desde el año 1528 a Alonso Berero, a Alejo Venegas, a Floriano Campo, a Pedro de Medina, a Esteban de Garibay, del que he hablado, a Diego de Salvatierra, Juan de Agortázar, el famoso Juan de Victoria, Andrés de la Poza, Juan de Mariana, etcétera, 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 pasando por Juan de Arcaya, Moret, el gran historiador navarro, Henao, Larramendi, y ya pues llegándonos, bueno, por supuesto Landázuri, Floranes y todos los historiadores ya hasta llegar al siglo XX. Aquí pues me he tenido que releer muchísimos documentos que afortunadamente hoy casi todos están disponibles en Internet y bueno, pues esa es otra de las ventajas que tenemos los investigadores actuales, que antes un investigador tenía que circularse un montón de archivos y tenía que tener los posibles y el tiempo para poder hacerlo. Ahora, consultando en Internet, pues se pueden cotejar las cosas relativamente con relativa sencillez. Bueno, pues cotejando todo este listado, pues he podido realizar algunas comprobaciones sobre el fuero, por ejemplo. En primer lugar, la primera vez que se transcribe el contenido del fuero, es decir, el texto que tiene en latín palabra por palabra, se hizo a finales del siglo XVIII y lo hicieron Joaquín José de Landázuri y Rafael Floranes, 2 grandes historiadores de la época de la Ilustración, que fueron los primeros que investigaron, que escribieron la historia de Vitoria y de Álava desde un punto de vista que hoy ya consideraríamos con unos mínimos científicos muy aceptables, muy aceptables. Y de hecho, estos han sido la gran referencia en la que se han basado todos los historiadores hasta prácticamente la actualidad. ¿Vale? Pero lo que quería resaltar es que hasta finales del siglo XVIII, y el fuero es del siglo XII, todos los historiadores que han hecho referencia al fuero no han hecho referencia al texto, sino a su supuesto contenido. Y muchas veces no queda claro, o mejor dicho, muchas veces queda claro que no se lo han leído. Y os pongo algún ejemplo. Os he dicho antes al principio que toda esta, digamos, este castillo de naipes que tenemos de la historiografía vitoriana tiene un gran pilar, y ese gran pilar es Esteban de Garibay, que publicó una obra importantísima que se llamaba El Compendio Historial, los 40 libros del Compendio Historial, y estos títulos de estas épocas son muy largos. Y lo publicó en 1571. En este texto, en esta obra, se hace alusión por primera vez, alusión directa al fuero de Vitoria de 1181. Pero la pregunta es, todo el mundo, Landázuri, Floranes y otros muchos, han dado por sentado que este hombre se había leído el fuero. Pero lo cierto es que si nos remitimos a los documentos que a su propia obra, hay serios indicios que apuntan a que escribió de oídas y que él no lo leyó de primera mano. Hay varios
pero voy a centrarme en uno. Y antes de comentarlo, simplemente voy a leeros un pequeño textito para que os hagáis que lo que es del propio Garibay, para que veáis cómo hasta qué punto ya Garibay describe lo que es este relato clásico de los orígenes de Vitoria, que se ha repetido hasta prácticamente la actualidad. Dice: en una montaña pequeña había una población llamada Gasteiz, que por asiento de su altura se podía muy bien fortificar para la resistencia de las entradas que el rey de Castilla por aquellas comarcas de Treviño había intentado. Con esta ocasión, el rey don Sancho reedificó y aumentó el pueblo, construyéndole 3 calles y dióle el título de villa, y mudándole el nombre la llamó Victoria, que es población que está en lo alto de la ciudad, que llaman hoy día Villasuso, donde hizo un fuerte castillo que caía sobre el campo, que ahora es la plaza de la ciudad, teniendo su asiento en el sitio que después se fabricó la iglesia parroquial de San Vicente. Está diciendo que ese castillo era donde luego se construyó la iglesia de San Vicente. Y luego dice lo que tengo reproducido en la diapositiva. Dio el rey don Sancho a su nueva villa de Vitoria el fuero de Logroño. El fuero de Vitoria, en realidad ya sabéis que es el fuero de Logroño ampliado o corregido, y adaptado a las circunstancias vitorianas, mejorándoles en algunas cosas, y para ello libró a sus vecinos un notable privilegio en lengua latina, dado en Estella por el mes de septiembre de la era de 1219, que es el año del nacimiento de 1081. ¿De acuerdo? Bien. Leemos esto y parece que queda claro que Garibay es el primero de los historiadores que, al hablar de la historia de Vitoria, alude a la existencia de ese documento y de ese fuero y de su importancia. Y da la impresión de que lo ha leído. Pero luego os voy a ahorrar toda la descripción que siga haciendo sobre la historia de Vitoria y me voy a circunscribir a ese segundo párrafo que he reproducido también en la diapositiva. Dice: esta villa, cuando vino a ser de la corona de Castilla, fue por sus reyes mucho engrandecida e ilustrada, añadiéndola cuatro tanto de más población, esto es textual, que en este tiempo tenía, construyendo y erigiendo en ella 4 parroquias, atención, que son San Miguel, San Vicente, San Pedro y San Ildefonso. San Miguel se cita en el fuero. Es la única iglesia que es seguro que estaba construida en tiempo de los navarros, es decir, no es castellana, no la construyeron los castellanos. Si Garibay hubiese leído el fuero, tendría conocimiento de la única iglesia que se menciona en el fuero, que es San Miguel, la única que se menciona. Y sin embargo, aquí comete el error de atribuir su construcción a los reyes castellanos. Luego, aquí ya hay serias sospechas de cuáles son las fuentes de Garibay. Garibay es un historiador que está muy familiarizado con la historia vasca, con la vasco-navarra, vamos a decir, y que tiene fama de haberse revisado gran parte de los archivos que hasta ahora, pues prácticamente los historiadores no les habían hecho caso. Y además está muy relacionado con Vitoria en concreto y con una familia, los Isunza, que tienen diversas capillas en la Catedral de Santa María y en otros sitios. Es más, su obra, publicada en Amberes, se la financió un vitoriano, uno de los Isunza, que pagó la publicación de la primera historia vasco-navarra, la pagó un vitoriano. Él la escribió y los dineros los puso este otro señor, uno de los Isunza. Bien, así que es bastante probable, bueno, incluso hay datos de que este hombre estuvo en Vitoria. Lo que no está claro es que tuviese acceso al documento del fuero. Y es que la cosa del fuero es dónde estaba el fuero conservado. Esto es una cosa muy curiosa que encontré revisando otra gran obra sobre la historia de Vitoria escrita por Fray Juan de Victoria. Fray Juan de Victoria es un monje dominico, también prácticamente contemporáneo de Garibay, del siglo XVI, que escribió también él su propia historia de Vitoria, ¿de acuerdo? Que varía bastante de la versión del propio Garibay, como vamos a poder comprobar. Pero ahora lo traigo a colación porque en su obra él habla del archivo de la ciudad. ¿Y dónde estaba el archivo de la ciudad? El archivo de la ciudad estaba en una de las capillas
de la Catedral Santa María. En concreto, en la capilla de San Julián, que es la que tengo destacada en color rojo, ¿de acuerdo? Los archivos en la Edad Media y en esta época se conservaban en las iglesias porque eran los sitios más seguros donde conservar este tipo de documentos. Eran edificios en piedra, que cuando había un incendio era más difícil que ardiesen. Además, se construían anaqueles o armarios empotrados a cierta altura para evitar que pudieran acceder los ratones, para evitar el tema de las humedades. Bueno, pues Fray Juan de Vitoria nos dice que el archivo está en esta capilla, en un anaquel, en un armarito que he tratado de reproducir en este dibujo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, coge el archivo de Vitoria, que el archivo de Vitoria se circunscribía a un solo armario, donde estaban todos los pergaminos y todos los libros, y hace un inventario. Y dentro de ese inventario habla de un privilegio en pergamino, en latín, autorizado de la Fundación de Vitoria, dado en Estella por el rey don Sancho el Sabio de Navarra, era de 1219, que es el año 1181, el cual está confirmado por todos los reyes que Vitoria ha tenido. Luego, Fray Juan de Vitoria sí que vio el documento, lo inventarió y vio que estaba en esta capilla. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuánta gente tenía acceso a esta capilla? Y de los que tenían acceso, ¿cuántos tenían conocimiento de la existencia de este documento? Pues a pesar de lo importante que es este documento para la historia de Vitoria, los, vamos a decir, oligarcas del momento, la nobleza que es dirigente, los políticos de turno, eran completamente desconocedores de esta realidad. ¿Y por qué lo sabemos? Pues bueno, el propio Fray Juan de Vitoria dice lo siguiente sobre este archivo. Atrévome a decir que no hay hombre del gobierno de los que viven que sepa lo que hay allí. Tanto ha crecido la flojedad y pereza y descuido que ya no atienden sino al provecho particular, tras lo cual es imposible tener buen gobierno. Es decir, los gobernantes no tenían ni conocimiento ni les interesaba la conservación de los documentos más importantes. Esto lo traigo a colación porque puede sorprender. Hoy tenemos mucha preocupación porque estos documentos tan importantes estén bien conservados, ¿no? Existen sus archivos, existen unas condiciones de conservación. Bueno, pues en esta época la realidad era otra y los documentos más importantes podían no estar bien conservados. De hecho, es muy curioso porque existía una lógica, la dice el propio Fray Juan de Vitoria, esto es un detallito, pero me parece bastante interesante, que si el armarito en cuestión tenía como 5 o 6 anaqueles, los documentos menos importantes había la instrucción de colocarlos en el anaquel inferior, porque si alguno tiene que perecer ante la humedad, pues que sean los menos importantes. Los más importantes se dejan más aislados, en las zonas más altas, para que no les afecte la humedad y no puedan acceder los ratones. Bueno, este otro personaje que tengo en la imagen es Diego de Salvatierra. Este llegó a ser alcalde de la villa de Vitoria y sí que sabemos que tuvo conocimiento de la existencia de este archivo porque él asimismo, al igual que Fray Juan de Vitoria, hizo su propio inventario. Y su propio inventario en gran medida coincide con el que hizo Fray Juan de Vitoria. Es decir, este señor era uno de esas figuras, es habitual, esto tampoco la gente suele saber mucho de esto, casi todos los historiadores de Vitoria hasta prácticamente la actualidad han sido políticos y regidores en el ayuntamiento. Primero se es político y luego algunos se interesan por la historia. Es el caso de Landázuri, por ejemplo. Pero es el caso de Diego de Salvatierra y muchísimos más. Ladislao Velasco, Eulogio Serdán, todos estos historiadores que nos suenan más que como historiadores que como políticos, fueron primero políticos y luego historiadores. Esta es una constante a lo largo de nuestra historia, lo cual también nos dice un poco hasta qué punto la construcción del relato de los orígenes de nuestra Vitoria, en tanto en cuanto lo han hecho políticos, puede ser un relato hasta cierto punto interesado, sobre todo en ciertas épocas históricas.
Bien, entonces, vamos ahora al texto del fuero y vamos a ver cuáles son las anomalías más relevantes que hasta el momento... estas no son anomalías que yo esté descubriendo. Yo simplemente lo que he hecho es una recopilación de autores que han escrito antes que yo, poniendo en evidencia cosas que son muy extrañas del texto del fuero. Primera, Landázuri, ya a finales del siglo XVIII, observa con extrañeza la ausencia de la definición de un término municipal. Todos los fueros de esta época tienen una descripción prácticamente en las primeras líneas, una descripción muy vaga, pero descripción al fin y al cabo, de cuáles son los límites, cuál es el contorno de la villa que se va a beneficiar del fuero. Pues en el caso de Vitoria vemos que esa delimitación no existe, no se contiene. Landázuri llama la atención sobre este aspecto y luego aporta él un documento de época posterior, del año 1291, que es un acuerdo entre los caballeros de la cofradía de Arriaga y el concejo, los regidores de la ciudad de Vitoria, donde se define cuál es el territorio que pertenece a los nobles de la cofradía de Arriaga y cuál es el término privativo de Vitoria. Y hacen la siguiente descripción. La voy a leer, tendría que haber hecho un mapita, sería más fácil entenderlo, pero algunos nombres os va a sonar. La descripción, si seguís un poco los nombres que os voy a hacer, os voy a enunciar, os vais a dar cuenta de que si partimos de la plaza de la Virgen Blanca, es dar la vuelta a la almendra medieval en sentido antihorario, ¿de acuerdo? El límite. Y dice, que andemos salvos y seguros en el cuerpo de la villa. Y el cuerpo de la villa es de las Rédovas hasta Santa María Magdalena. La iglesia de Santa María Magdalena estaba donde hoy el gobierno, el Parlamento Vasco. Sí, correcto. No, perdón, donde está la Catedral Nueva. ¿Dónde está la Catedral Nueva? ¿Dónde está la Catedral Nueva? ¿Vale? Ese es un poco el punto de partida de esta descripción. Y sigue diciendo, hasta el somo de los huertos de la parte del mercado, donde es eligido del concejo, hasta las casas someras de Adurza la menor, de la parte de Arana, hasta el cauce que es en medio de las piezas de don Pedro Domínguez de Ilárraza, hasta los pajares, que son de Fortuño Alvaredo de la parte de San Ildefonso. Bueno, habéis visto, dicen Adurza, dicen Arana. Bien, luego dice los pajares que son de Fortuño Albandero de la parte de San Ildefonso. La antigua iglesia de San Ildefonso está más o menos, o estaba donde más o menos hoy la residencia San Prudencio, aproximadamente, esa sería la zona. De la parte de Arriaga, ya estamos al norte, hasta la fuente, que es al cabo del Palomar, que fue de don Juan Martínez del Mayor. De la parte de Ali, hasta los pajares someros, que son de Paricio el Ballestero. Y ahí prácticamente ya cerramos el círculo de nuevo. Veis que es una descripción muy vaga, extremadamente vaga, pero que efectivamente define un término que prácticamente encierra lo que hoy conocemos como la ciudad antigua, ¿no? La ciudad medieval, la almendra medieval. Bueno, pues este término que en otros fueros de otras ciudades, de otras villas, del resto de villas alavesas, se recoge, el de Vitoria no lo tiene. Esto es una anomalía que ya se dio cuenta Landázuri y que a él le llamó muchísimo la atención. Luego hay otras observaciones que se hicieron en un trabajo publicado en el año 1992 por Ana María Barrero García, que es una investigadora madrileña, creo, especialista en historia del derecho, y que ya en 1992 escribió este artículo, que lo podéis encontrar también en Internet, si estáis interesados, donde estudia todos los fueros que se han derivado del fuero de Logroño. No solo el de Vitoria, sino todos los demás. La mayoría de los fueros alaveses son fueros que se derivan por uno u otro camino del fuero de Logroño. Bien, pues entre las varias observaciones que hace Ana María,
Os leo textualmente en su artículo, destaco una frase. Empieza diciendo, bueno, realmente acaba diciendo, llega a afirmar sobre la Carta Vitoriana que resulta difícil, palabras textuales suyas, resulta difícil no abrigar serias dudas respecto a la originalidad del diploma que, como se verá más adelante del texto, se ven confirmadas por las conclusiones resultantes del cotejo textual de estos fueros. Es decir, de su análisis, ella tiene muy serias dudas que este documento que tenemos en el Archivo Municipal de Vitoria y que tenéis aquí en un lateral reproducido, sea un original. Es una copia. Casi seguro, porque esta señora se ha leído todos los fueros habidos y por haber, en nuestro territorio y fuera de nuestro territorio. ¿De acuerdo? Pero hay varias anomalías más que recoge Ana María. Una de ellas tiene que ver con que en la parte final del documento, donde está el texto de las confirmaciones, es decir, aquellas personas que actúan, vamos a decir, como testigos de la redacción del documento, entre esas personas está un tal Sancho Ramírez, que de Funes y Marañón, es decir, tenente o señor en las tenencias de Funes y Marañón. Y dice que esta es una anomalía muy importante porque lo habitual es que a un tenente se le mencione solo en una de sus tenencias y nunca en las dos. ¿De acuerdo? Esto es afinar mucho. Yo no alcanzo a ver el potencial significado de esta observación en concreto, pero son indicios que hacen sospechar sobre la originalidad del documento, en definitiva. ¿Vale? Luego, otro, que es el que cita Ana María, tiene que ver con el que he destacado en la diapositiva. El texto empieza en latín diciendo que es una carta de confirmación y corroboración. Cartam confirmationis et corroborationis. Y dice esta señora que la forma habitual no es para nada esa. Esa forma es única en el caso del fuero de Vitoria. El resto de fueros de los mismos años y de la misma época, la fórmula que recogen en ese lugar es bonos foros e bones costumes, o bien cartam donationis et confirmationis. ¿De acuerdo? Entonces, este de roborationis es bastante importante. A decir de Ana María, presupone que hay un documento anterior que se corrobora. Atención, entonces estaríamos suponiendo que existe un fuero o un texto o algún tipo de carta foral anterior al año 1181. Y ya por último, apunta incluso una fecha para ese posible documento anterior. Y la fecha que apunta es el año 1157. Ella, de la lectura conjunta de todos los documentos, deduce que muchos de esos fueros descienden de un tronco común, de un fuero desaparecido, que probablemente era un fuero de Vitoria, que se tomó como modelo para hacer las copias que se conservan en la actualidad. Y aquí aprovecho para hacer la observación, por si a alguien no le ha quedado claro. Cuando digo que no es un original, estoy diciendo efectivamente que es una copia, pero esto no significa que sea una falsificación. No tiene nada que ver. En aquella época era habitual, no tenían copisterías. Y a veces hacía falta tener una copia del documento para poder llevársela al rey para que pudiese hacer su confirmación, etcétera, etcétera. Entonces, es una copia, vamos a decir, de la misma época, válida legalmente, pero copia al fin y al cabo. No es el documento original. ¿De acuerdo? Bien, esta en cuanto a las afirmaciones, las anomalías anotadas por Ana María Barrero, que apunta una fecha de 1157, muy interesante. Apunta incluso que por la forma de escribir habría que hablar que el que lo escribió debió ser un clérigo o escriba familiarizado con el ambiente de un scriptorium eclesiástico. Hasta tal punto es capaz de afinar. Yo soy arqueólogo, a mí esto me maravilla, que en el propio documento se pueda llegar a afinar de tantas cosas, pero realmente Ana María es una experta en este tema. Bueno, esto es una parte de su estudio. Al final de su estudio, de ese artículo, que si queréis podéis descargaros
si lo diré, de Internet, podéis ver un árbol de cómo unos fueros se han escrito en base a ciertos modelos. Un poco, he puesto esta otra imagen, es un poco como un genoma. Esta mujer lo que ha hecho es reconstruir, a partir de los casos que se conservan en la actualidad, cómo ha sido el genoma del cual ha partido, digamos, los documentos originales. Y habla, al final, de un documento X que no se conoce, pero que ella cree que existió, porque todos los documentos le llevan a presumir su existencia, ¿no? Bien, pues el de Vitoria aparece en dos posiciones. Aquí, el de la copia, el del presunto original anterior a 1157, y el de la copia que conservamos, 1181, que estaría al final del árbol, ¿de acuerdo? Bien, otra anomalía es, que es muy conocida, la alusión a Rodrigo de Cascante como obispo de Armentia. Entre los confirmantes aparece un tal Rodrigo de Cascante como obispo de Armentia. ¿Por qué es anómalo? Porque en 1181 el obispado de Álava y el de Armentia había desaparecido hacía ya un siglo. Que supiésemos. Igual este documento lo que nos quiere decir es que el obispado no había desaparecido. No lo sabemos. Sabemos que Rodrigo de Cascante era obispo de Calahorra, pero no de Armentia ni de Álava. Esto es una anomalía importante. Luego, también es una anomalía, menos, aunque existen otros casos, pero también es extraño que un rey navarro conceda un fuero castellano, porque el fuero de Logroño lo concedió Alfonso VI un siglo y pico antes, y es un fuero de origen castellano. Es muy llamativo que se esté concediendo que no sea un fuero de origen navarro. Esto es menos extraño, pero aún así hay autores que lo destacan. Y luego también es curioso, pero ya con la arqueología la cuestión la tenemos completamente resuelta, por así decir, es que en parte del documento se dice, por ejemplo, que el lugar donde se deben hacer los juramentos en la villa es a las puertas de la villa. Luego, si la villa tiene una puerta, hay que presumir que tiene un recinto, algún tipo de cerco que lo delimita. Quizá defensivo, quizá no defensivo, pero después que hemos encontrado las murallas y que hemos visto con las dataciones de carbono 14 que esas murallas son anteriores al fuero, pues tiene todo el sentido, al leer el fuero, que el propio fuero contiene ya, te está diciendo que existe un recinto que defiende y que protege la villa. De hecho, incluso en el propio fuero se habla de un impuesto, la lezda, que es una especie de portazgo, que como su propio nombre indica, se cobra a las puertas. Es el IVA actual. En la Edad Media se pagaba el portazgo. Cuando tú querías ir a comerciar y entrar a la ciudad tenías que pagar un IVA previamente. Muy bien. Y luego ya por último, la cuestión de Nova Victoria. La cuestión de Nova Victoria la voy a dejar colgando un poco ahora porque la voy a abordar al final de la charla. Pero que sepáis, que ya lo sabéis, que en el documento lo que se funda sobre Gasteiz no es Victoria, sino una tal Nova Victoria. Y eso ha dado a pensar a muchos historiadores cuál es la vieja Vitoria. Si hay una nueva, hay una vieja. ¿Y cuál es la vieja? ¿No? Sobre eso se ha pensado si era el Victoriacum de Leovigildo y otras muchas hipótesis. Bueno, pues yo tengo otra hipótesis aparte que añadir. ¿De acuerdo? Aquí simplemente reproduzco el texto, la reproducción no es muy buena, de cómo viene escrito el texto en latín y el texto traducido en castellano. Y aquí el original, Nova Victoria. Fijaos que no hay mayúsculas por ningún lado, ni para Nova ni para Victoria. Y aquí abajo en Victoria lo mismo, no hay mayúsculas. Es muy llamativo y Vilimer, cuando lo traduce, dice Nueva Victoria. Y a Nueva le pone N minúscula y a Vitoria le pone V mayúscula. ¿Que no podría ser Nueva Victoria como Nueva York? ¿Por qué una con minúscula y por qué otra con mayúscula si en el original son las dos con minúscula? Porque en la época en la que este hombre tradujo el texto, se presume que este es el fuero de fundación de Vitoria, sí o sí. Sí o sí. ¿De acuerdo? Luego volveré sobre el tema, ya para finalizar. Vale. Pero sobre los nombres de Vitoria hay que leer más documentos. Las confirmaciones de los reyes castellanos. Una vez está concedido el fuero, cada vez que hay un nuevo rey,
el nuevo rey tiene que confirmar ese fuero. Y eso se traduce en un pequeño texto que se añade al texto del fuero original. Y si te lees las confirmaciones de los distintos reyes, que hay muchísimos, hasta los reyes católicos y después, con Carlos I, etcétera, y Felipe II, pero si te vas a los más antiguos, te das cuenta, por ejemplo, en el texto en color blanco, que destaca en color blanco. Es curioso cómo dice, en 1254, Alfonso X, que el fuero se lo confirma también a los de la población de Vitoria como a los de Villasuso. Si Vitoria fuese una, solo una, y no quedase ninguna duda que es solo una, ¿qué necesidad tiene Alfonso X de especificar que el fuero que está confirmando afecta tanto a los de la villa de Suso como a los de la Puebla de Vitoria? Pues lo más razonable es pensar que son dos realidades urbanísticas distintas. Por eso tiene que especificar. Una cosa son los vecinos de Villasuso, probablemente con su legislación o con sus formas de organizarse, y otra cosa son los de la población de Vitoria. En otra cédula de 1272, Alfonso X va más allá y dice que cuando estuvo en el año 1254, en el 1256, se refiere en este caso concretamente, cuando fui allí, mandé edificar en la Puebla Nueva de Fuera una iglesia en vocación de San Ildefonso. Como sabemos que San Ildefonso está en Nueva Dentro, vamos a decir, en ese lado oriental de la colina, podemos decir que esta Puebla Nueva de Fuera son esas tres calles: Cuchillería, Pintorería y su correspondiente. La existencia de una Puebla Nueva de Fuera nos invita a pensar que existe una Puebla Nueva de dentro. Y esa Puebla Nueva de dentro es nueva. Luego, una Puebla Nueva de dentro invita a pensar que existe una Puebla vieja. Luego, estamos hablando, solo con estos documentos, de tres realidades urbanísticas distintas. ¿De acuerdo? Una de las cosas que más nos ha sorprendido al hacer esta retrospectiva sobre lo que se ha dicho, y solo aquí vale un ejemplo, es lo que dice Landázuri. Landázuri en su obra reconoce: deseando engrandecer a la villa de Vitoria, su nuevo monarca, el rey de Castilla, don Alfonso VIII, se asegura, lo he puesto en rojo porque él dice se asegura, es decir, es una tradición oral, fue el que hizo la población de las tres calles que corresponden a la parte occidental de la ciudad en la población de Suso. Quizás os sorprenda, pero el hecho de que Alfonso VIII construya las tres calles occidentales no está documentado en ningún sitio. No existe documento sobre el que se sustente. Es una tradición oral. Pero es curioso ver cómo a finales del 18, en tiempos del propio Landázuri, todavía existen otras tradiciones alternativas que debían circular por entonces y que hoy han sido silenciadas. Una, recogían un texto anónimo del convento que hizo un monje del convento de Santo Domingo y que apunta: ¿de qué otros reyes podía haber sido la idea de fundar Santo Domingo? Sino de los de Navarra, que fueron los que en el siglo XII y en el año 1181 dieron nueva extensión a la nueva villa de Gasteiz. Está sugiriendo que la primera extensión de la primitiva villa no fue de Alfonso VIII, sino de su predecesor en Vitoria, Sancho VI de Navarra. Y otra tradición, ya en el siglo XVI, del propio Fray Juan de Victoria, dice: en acabándose de fundar la nueva Victoria, se hinchó tanto de gente que no cabiendo dentro de la muralla, se comenzó a poblar la solana que cae hacia San Pedro, por lo cual el mismo rey don Sancho fundó allí al pie de ella a San Pedro y Fuerte, la hizo fortaleza, la iglesia de San Pedro. Luego estamos viendo que en cuanto a tradiciones no documentadas, los historiadores han decidido adoptar lo que Landázuri le parecía más plausible. Pero Landázuri era sincero y dijo: a mí me parece, pero yo no descarto las otras posibilidades. Los historiadores que han venido después de Landázuri han sido más papistas que el Papa y han convertido lo que Landázuri no convirtió en una ley, lo han convertido en ley. De tal forma que nosotros, a la hora de reconstruir el pasado de nuestra ciudad, nos cuesta.
Y entonces existen muchas tradiciones, que yo veo que ya andamos muy justo de tiempo y queremos dar lugar... Terminamos 6:30 más o menos, ¿no? Sí. Vale. Entonces voy a ir muy rápido. Entonces estamos en el terreno de las tradiciones. Y una de las cosas que nos ha demostrado la arqueología es que quizás ciertas leyendas, ciertas cosas que los historiadores que se basaban solo en los documentos escritos consideraban leyendas, quizás no son tan leyendas, quizás pueden tener su sustento. Todo lo veremos si las excavaciones arqueológicas van confirmando cosas. Lo que están confirmando, por ejemplo, es que las murallas son muy, muy antiguas. Y entonces, en el terreno de las tradiciones, es sorprendente encontrar las siguientes cosas. Me voy a limitar a 5 y las voy a decir muy rápidamente. Fernán Pérez de Ayala, en el siglo XIV, Fernán Pérez de Ayala, en el siglo XIV, en el libro del linaje de los señores de Ayala, ¿de acuerdo?, habla de un tal Jaume Bellaco, que es el inaugurador del linaje de los Ayala, el primero de ellos, dice que fizo la iglesia de Respaldiza y diviso y sus armas, que eran bastones bermejos en un escudo dorado, y lo que nos importa ahora, e fizo las cercas de Vitoria en Álava. La cronología que se le da a este Jaume Bellaco es de finales del siglo XI, coincidiendo con las dataciones de carbono 14. Es decir, este dato que hasta ahora era considerado una pura leyenda, la arqueología algo de razón le da. Habrá que ver en un futuro a dónde nos lleva esto. Otro, Moret, que es un historiador del siglo XVII. Habla en el año 1093, que en un momento en que Castilla arremete contra Navarra, el rey navarro, Sancho Ramírez, está asediando Huesca. Se entera que los castellanos están entrando por Álava y decide dejar a sus hombres manteniendo el asedio, pero él coge con sus hijos y viene a todo correr, cabalgando con sus ejércitos a defender Álava. Y dice Moret, no sabemos cuáles son sus fuentes. Dice, y llegó el rey con las marchas a afrontarse con el ejército de Castilla, que dicen estaba en Victoria, en el año 1093. 1093 es un siglo antes de la fundación de Vitoria. De hecho, Moret se ve en la obligación de poner entre paréntesis, dice, los historiadores no dicen Vitoria, pero lo dicen equivocadamente. Ellos dicen el sitio donde después se fundó. No, es que probablemente se están refiriendo a Vitoria. Lo que quizá Vitoria no se llamaba todavía Vitoria, igual solo se llamaba Gasteiz. Bueno, pues esto, Moret, en el siglo XVI. ¿Cuáles son sus fuentes? Idem de idem a otra cuestión que Garibay, ahondándole toda la importancia para hablar de los orígenes de Vitoria, al Fuero, en otra parte de su obra habla de que en 1134 Alfonso VII de Castilla viene, arremete contra los navarros en Álava y como la fortaleza de Vitoria es tal que decide no someterla a asedio y dedicarse a someter a las ciudades colindantes. Alfonso VII, en el año 1134, bastante antes de la fundación. Dice, entrando en Álava cercó algunas tierras, pero no a Victoria, la cual no pudiendo tomar, conquistó otros pueblos, y entre ellos la villa de Marayón, y tal diligencia puso en esto que casi en todo dejó a Ebro por mojón de Navarra. ¿De acuerdo? Bien. Adelante. Marieta. Ya no voy a hacer la lectura textual. Habla de una posible fundación en el año 1150 por parte del rey Sancho VI, que perfectamente encajaría con el reinado de Sancho VI. O sea, esto podría cuadrar. Bien. Pero luego un dato muy curioso. Un documento o un libro, Los Anales Breves de Vizcaya, es una de las crónicas más antiguas sobre la historia de Vizcaya. Y es, por así decir, un relato cronológico, una especie de almanaque de qué sucedió en tal año, en una línea. Y dicen, en tal año sucedió esto, en tal año sucedió esto. Así,
desde los orígenes de la historia de la historia de Vizcaya, o de lo que ellos consideran la historia de Vizcaya, hasta el siglo XV. Bueno, pues es curiosísimo. Las dos primeras entradas de este documento, que se escribió a finales del siglo XV, tienen que ver con Vitoria. Uno dice, en la era de 1200, que es el año 1162, el rey don Alfonso puebla la Nueva Vitoria. Atención. Claro, el historiador que transcribió este documento dijo, falso, esto que han transcrito es falso, porque todo el mundo sabe que Vitoria no se fundó hasta 1181, luego este dato es falso. Ya, pero ahora sabemos que las murallas son de mucho antes, igual no es tan falso, igual no es tan raro, igual Alfonso VIII de Castilla hizo varias incursiones antes de la de 1200, hizo varias intentonas antes de la de 1200 y consiguió conquistar Vitoria antes de lo que suponemos. Puede que esto fuese territorio de ida y vuelta, que cambió de manos varias veces. Bueno, la segunda entrada, que se corresponde a la sexta, en los mismos anales se dice que en el año 1177 pobló Sancho el Sabio Vitoria. 1177 no es el año 1181. Y a esto añado una última que se me ha olvidado poner y me acabo de acordar, que es la más interesante de todas porque está contenida en un documento de época original, de época de Sancho el Sabio. En un documento de época de Sancho el Sabio que tiene que ver con Tudela y que es un intercambio que hace con un judío que está a su servicio, entre los personajes que confirma el documento está un tenente de Vitoria en el año 1177. Es decir, ese documento que es de época, todos estos que he estado hablando son crónicas, este documento que es de época te dice que 4 años antes de su fundación, Vitoria ya existía como tal. Entonces, y ya acabamos. 5. Las nuevas perspectivas, que es lo que da el motivo al título. Existen anomalías suficientes como para sospechar que buena parte del vigente relato de los orígenes de Vitoria es erróneo. En este sentido, se ha cruzado un Rubicón, el río que cruzó César, y no es posible marcha atrás hasta encontrar una nueva teoría o explicación satisfactoria que explique las anomalías observadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora mismo estamos como en las páginas web, en construcción. Estamos construyendo el nuevo relato de los orígenes de Vitoria. Sabemos lo que no funciona del antiguo relato, pero todavía no tenemos las respuestas a todas estas anomalías que os estoy poniendo sobre la mesa. Esa es la primera tesis. La segunda tesis, los indicios apuntan con bastante probabilidad a que pudo existir un texto foral aún anterior al que conocemos. Es decir, puede que existiese un fuero anterior al año 1181. Ese fuero, por ejemplo, contendría la descripción del término municipal, que en este segundo fuero no se vendría descrito porque ya no habría necesidad, porque está descrito en el original, en el primero que se concedió, por ejemplo. Tesis 3. El fuero conservado probablemente corresponde al momento de la ampliación occidental del urbanismo de la villa. Gasteiz existe arriba y Nueva Vitoria son las 3 calles que hasta ahora pensábamos que correspondían a la ampliación de Alfonso VIII, pero que son de Sancho VI. Hay mucha tradición historiográfica que apunta en esa dirección, pero atención a un dato. Solo se menciona una iglesia en el fuero, y la iglesia que se menciona es San Miguel, que no está arriba, dentro del recinto amurallado de arriba, sino es de las 2 iglesias que están en esta parte de la ampliación. ¿Por qué no se mencionan a las otras 2? ¿Por qué se menciona San Miguel? Pues probablemente porque estamos hablando de esta parte de la villa. La villa medieval no construyó una entidad unificada hasta la época de los Reyes Católicos. Si alguno está familiarizado con el caso de Pamplona y sus distintos burgos, sabréis que existe la Navarrería, que existe el Burgo Nuevo, que existe el Burgo de San Fermín, y que eran verdaderas ciudades dentro de la misma Pamplona, aisladas entre sí, porque tenían sus propios recintos amurallados y sus propios fueros. Es posible, que el caso de Vitoria fuese parecido, que estuviésemos hablando de 3 burgos diferenciados, urbanística y legislativamente, y que solo en los últimos tiempos llegaron a unificarse a finales del siglo XV, como hoy creemos. ¿Vale? Bien.
Esto ya es lo que os he hablado, las tres partes serían, esta sería la hipótesis, Villasuso sería la Gasteiz primitiva de arriba, sería anterior a 1181, la población de Vitoria sería la que correspondería al fuero, sería Nova Victoria, por eso Nova Victoria, que habría que entender Nova Victoria como Puebla Nueva de Vitoria. Todo el mundo conoce la Puebla de Arganzón, pero muy pocos conocen Arganzón. Y todos pensamos que la Puebla de Arganzón es Arganzón. No, había una población más antigua que la propia Puebla de Arganzón que tenía el nombre de Arganzón. Y la Puebla es lo que ha quedado. Pues en este caso es muy parecido. La Puebla Nueva de Vitoria es porque ya nos hemos olvidado de Gasteiz-la de arriba, que posiblemente fue Vitoria Secas y posiblemente todo su propio fuero, un fuero anterior al de 1181. En definitiva, y esta es la última diapositiva, esta imagen que veis es una imagen de Roma. Creo que más o menos, que todos aquí habéis algo de historia, os interesa todas estas cosas, sabemos que conocemos la leyenda de Rómulo y Remo, la leyenda de los orígenes fundacional de Roma. Lo que no sabemos es que esa leyenda mítica la construyeron los nobles romanos muy avanzada ya la historia de Roma. Ellos querían ver sus orígenes en dioses y en mitos. No les gustaba pensar que ellos venían de gente pobre, de campesinos. Y por eso, ese origen mítico de la fundación de Roma relegó y funcionó como una cortina para que se olvidasen de la verdadera realidad, del Septimontium, que está en los documentos, que los historiadores romanos también hablan de ello, y que son las 7 famosas colinas, 7 montes. Porque esos 7 montes era cada uno una ciudad distinta, cada una con su nombre. Y fue luego cuando se unificaron y cuando bajaron al valle que se fundó Roma. Entonces, en Vitoria ha pasado algo parecido. Hemos mitificado a Sancho el Sabio, hemos mitificado el propio fuero y lo hemos convertido en un fetiche. Y como el fuero es un fuero de fundación, aunque en ningún sitio el fuero dice que sea de fundación, pues pensamos que, bueno, si se fundó, bueno, pues quiero terminar con la idea de que una carta foral funda una villa medieval, una realidad medieval, es un equívoco, pero más allá que es un equívoco que nos lleva a imaginar la Edad Media de forma equivocada, valga la redundancia, lo malo que tiene es cuando a los investigadores nos coarta y pensamos, antes de la fundación no ha podido ver nada, entonces no voy a investigar más allá. Eso es lo que ha pasado a muchos de los historiadores que nos precedieron, que eran capaces de identificar las anomalías, pero no se atrevían a cuestionar el relato clásico de los orígenes. Y con eso termino. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, sobre todo, por la aclaración que nos has hecho en cuanto al fuero en Vitoria. En fin, algunos que aquí estamos presentes y que asistimos a las clases de Álava y su historia, nos puede hacer que reflexionar lo que nos han ido diciendo y que nos ha ampliado de alguna manera los conocimientos que estamos recibiendo en estos momentos. Bien, dicho esto, si hay alguno que desea hacer alguna aclaración, alguna pregunta o que nos pueda servir a todos, pues bueno, se abre ese turno de preguntas y os animo a que iniciéis el tema. Un segundo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Oye, no sé si será un error de transcripción o sería un error de Esteban de Garibay. Cuando has puesto la diapositiva de Esteban de Garibay, ponía 1081. Es un error mío. Es un error mío. No sabía si podía haber sido de él cuando estabas hablando de los errores. Podría ser, porque ya mencionó a varios, pero en ese caso ya os digo que no. Él dice 1181. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Cuando has dicho que el fuero es una copia, o sea, que es válida, por supuesto, ¿lo firma Sancho el VI? Mira, esto de nuevo, repito. Porque se han visto firmas. Esa pregunta que haces es
interesantísima. Lo firman los latentes de pero es que Funes, de no Marañón. firma ni el original. A Por ver, eso- voy a explicarme. El concepto de firma de un original que tenemos hoy en día no se corresponde con el que había en la Edad Media. Aquí vuelvo a lo de soy arqueólogo y lo que os voy a contar lo cuento de hacer preguntas a los que saben como tú me estás haciendo. Yo me he dirigido a la gente del departamento de medieval de aquí y la última vez hablando con José Antonio Munita, que es experto en temas de diplomática y paleografía, le preguntó, a ver, ¿esto de las firmas en qué consiste? Porque todos los documentos al final los da el rey y luego está confirmado con un montón de gente que dice, este está en Tudela, este está en Marañón, este está en Logroño, este está tal. Y digo, a ver, una de dos. Aquí ha habido un mensajero que se ha recorrido todas las ciudades a buscar a los señores en cuestión para que echen una firma, o dos, esos se han reunido y han firmado el documento. Y me dice Munita, ni lo uno ni lo otro. Es decir, la firma probablemente y las confirmaciones son del escribano. Solo una forma no es el concepto que tenemos hoy en día, es una forma de decir que este documento es antiguo, o sea, es auténtico, pero no tienen por qué firmarlo los que supuestamente aparecen con sus nombres firmándolo. Y esto a mí me dejó absolutamente alucinado. Porque entonces, claro, él lo que me decía es que el concepto auténtico, falso, copia, lo que es verdad y lo que es mentira aplicado a la Edad Media es un terreno que es arenas movedizas. Y él al final me reconocía, sobre esto que estás diciendo, muy poca gente ha investigado, porque investigarlo supone reconocer para muchos historiadores que nos movemos en el aire y que muchas de las cosas que afirmamos no podemos afirmarlas. Algunos historiadores prefieren ignorar o obviar esa parte y solo cuando empiezas a rascar, y a mí me ha pasado, dices, caramba, esto no es en base a nada. Entonces, ¿Sancho el Sabio lo pudo firmar el original, la copia? Sí o no. Desde luego eso no es de su puño y letra, eso tengo por claro, eso es del escribano. De hecho, en el documento del fuero, igual os suena este otro simbolito, a ver si quiere abrirse, este otro simbolito, este es el simbolito que es lo más parecido a la firma, es el logotipo de Sancho el Sabio, es el símbolo que tenemos todos en las farolas y que representa un poco lo que es Vitoria. Y tenemos este otro símbolo, este es el símbolo, es la firma del escriba, del escribano, es la firma del escribano, que aparece en la mayor parte de los documentos de Sancho VI, ¿de acuerdo? Así que lo más parecido a una firma que tenemos son esos dos garabatos, pero el de arriba no tiene por qué haberlo hecho Sancho VI. No sé si te ha aclarado, realmente creo que en esto hay poco que aclarar, es más que nada quedarse perplejo. Escepticismo es la palabra clave. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Buenas. Yo creo, a ver, yo me he leído algún fuero diferente, por ejemplo el de Miranda, hay un montón de localidades que llega incluso hasta Villalba, que está bastante lejos Villalba de Miranda, hay un montón vamos a decir, de casas, que las cita todas. Aquí no hay prácticamente nada. Entonces me da la impresión que por lo que tú dices probablemente tienes razón y que estarían citadas un montón de casas que habría de la gente que estaba dentro y que tenía casas fuera. O sea, como allá ponía Potensuri, no sé qué, pues algo parecido. Bien, entonces al hacer la copia para luego hacer la confirmación a los nuevos rey que iba viniendo, probablemente dejarían de poner cosas, me imagino yo. Y la otra cosa que me imagino es que cuando tú has dicho que Rodrigo de Cascante, que hacía alusión como obispo de Armentia, en ese error de copia probablemente sería entonces obispo de Calahorra, que puso Armentia porque el señor se le ocurriría. Solo es un comentario. Sobre la primera cuestión,
Completamente de acuerdo. Es decir, como comentaba antes, en la mayor parte de los fueros, lo primero que se hace en el fuero es delimitar, en base a unas referencias topográficas aparentemente por todos conocidos, pues el límite de la ciudad iba de esta casa a esta casa, y de esta casa a este pajar, y de este pajar a esta redova, y de esta redova hasta el frente de este río. Pasa en lo de Miranda y pasa en otros muchos sitios. El de Vitoria no lo tiene. Probablemente eso apunta a que existe un documento anterior donde eso se recoge. Máxime cuando en el propio fuero, en se dice que va a haber una repartición de territorio y a la mitad de los pobladores que ya están en la villa se les deja la mitad de la ciudad y a los que vienen nuevos se les deja la otra mitad. Creo que estaremos todos de acuerdo que es difícil hacer una división si no sabes qué es lo que tienes que dividir. Y si este fuero no define lo que hay que dividir, pero dice que hay que dividir, debemos entender que saben lo que están dividiendo, porque se recoge en otro documento, probablemente. Con respecto a lo de Rodrigo de Cascante, los diversos historiadores han marcado diversas hipótesis. La más aceptada hasta el momento es la de que la de Armentia era un modo que encontraba el rey de Calahorra. Calahorra y Álava no se llevaron muy bien, nunca, porque los alaveses siempre consideraron que el obispado se lo arrebató el obispo de Calahorra. Entonces, en este caso, se entiende que es una forma de congraciarse que tiene el propio obispo, de congraciarse con los alaveses y con los vitorianos, haciendo alusión a la primitiva capital de la sede episcopal alavesa cuando ésta existía. Pero una de las cosas que están apuntando los últimos datos que estamos recabando arqueológicos es que probablemente el obispado de Álava no desapareció cuando se dice que desapareció, y permaneció o luchó por pervivir, es decir, muchos no reconocieron esa abolición durante más de un siglo. Yo, esta es una de las afirmaciones que hago, y la hago en base a fuentes arqueológicas, basándome en el análisis de la catedral. La catedral, si habéis estado últimamente, y si habéis el plano que os he enseñado antes, os daréis cuenta que es la única iglesia parroquial que conozco en toda la península ibérica y más allá, que, siendo una simple parroquia, tiene una girola. Las girolas son en las catedrales. En las excavaciones arqueológicas hemos descubierto que esta girola aparte tenía una cripta. Las criptas solo están en las catedrales o en los templos, pues como Santiago de Compostela, importantes, donde hay unas reliquias que visitar. De hecho, las girolas y las criptas están relacionadas con el culto a los santos. Entonces, significa la catedral, esta parte de la catedral empezó a construirse en torno a 1200. Eso significa que los que empezaron a construir la catedral en torno a 1200 tenían planes muy grandes con respecto a esta iglesia. Y, por supuesto, no tenían intención de que esto se quedase en una simple parroquia. En su pretensión estaba que este edificio sirviese para algo más. Y yo creo que la idea que tenían era volver a que nombrasen a Vitoria sede episcopal. Yo creo que esta es una de las pruebas, y hay más, que nos indican que hay una cierta latencia entre los alaveses que se resisten a haber perdido su antiguo obispado. Ya, pero es que el asunto es que todo lo que conocemos sobre el obispado de Álava es gracias a la documentación de Calahorra, con lo cual es difícil que los calagurritanos hagan mención a Álava, porque en su documentación para ellos Álava no quieren que exista. ¿Alguna pregunta más? No sé si estaría equivocado, pero para mí, en principio, me parece que fuero y territorio o delimitación territorial son consustanciales, porque que yo crea, el fuero se concede a los residentes de una zona y, en consecuencia, hay que saber determinar quién puede beneficiarse de ese fuero o a quién le es aplicable ese fuero en la medida en que su residencia esté clara, ¿no? Insisto lo mismo, es que eso que acabas de decir me parece evidente.
Y como me parece evidente, me sorprende cómo hasta ahora nos habíamos conformado que en el fuero menciona a unos vitorianos, pobladores de Vitoria, ¿ya? Pero, ¿cómo se define qué es un vitoriano? Habrá que definir primero Vitoria para definir qué es un vitoriano, ¿no? Eso, si no, de otro modo es imposible. Lo que pasa es que los historiadores, a veces por comodidad, a veces pues simplemente porque se están en otros contextos de investigación y no se tienen tantos datos, no se han hecho esta cuestión. Y entonces nos conformamos, pone Vitoria, Vitoria es el casco medieval, ya lo tenemos. Pues bueno, insisto, eso es un dato que apunta a que antes de este fuero había otro documento foral previo. El problema es que es la nova victoria. Si hay una nova victoria, hay una victoria a secas, o victoria en veteren, o victoria la vieja. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que la existencia de una nueva victoria, aparte de todo, parece sugerir que existe una victoria a secas. ¿Y cuál es esa victoria a secas? Pues por los datos que tenemos, todo apunta a que tiene que ser la primitiva Gasteiz que estaba arriba, que se rebautiza como Vitoria. Y luego, poco después, se amplía Nueva Victoria. Bien, se nos ha hecho la hora y hay que ir pensando en cerrar. Muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, pues os esperamos en la próxima reunión. Gracias. ¿Has visto?